buenas tardes. Aquí estoy con un grupo de hombres y mujeres y quiero saber, chicos, una pregunta: ¿quién manda en la casa, hombres o mujeres? Llegando, vienen guerreando, porque la noche está comenzando. Con la quinta pregunta, si se atreve. Chicos, chicas, elijan un representante, por favor. Vea. Recuerden que no se pueden golpear. No podemos mostrar violencia por televisión. No se van a hacer el barro, nada. Muy tranquilos, relamiendo en este momento. Tira en el barro. Chicos, ¿están preparados para la pregunta? Esta es como una ronda de rebaño. ¿Están listos para afrontar las consecuencias? Listo. Cuéntenme, ¿quién sabe cuántas son las zonas francas? Un momento. La zona franca, ¿en dónde? En No, Colombia. tranquilo, yo no te tengo. Ah, qué pena. En Colombia existen 108 zonas francas actualmente, en la cual en Colombia, en la costa norte, donde estamos ubicados nosotros, hay 39, que se dividen en 17 en Bolívar, 8 en el Atlántico, 7 en Magdalena, 2 en La Guajira, 2 en Córdoba, 2 en la costa Caribe y 1 en el Cesar. Este tipo de sector generó una inversión de 50 millones de pesos, además de 250.000 empleos en el país. Eso no lo preguntaron. Se espera que para los próximos 3 años alcanzar una meta de 20 millones de pesos más en nueva inversión. Intolerancia a la torta. Y mi torta. Qué pena. Ya tenemos Antes de que Yajaira reciba su torta. Anteriormente nos decía la zona franca pionera en nuestro país fue la zona franca de Barranquilla, que era de 1958 y pasó a manos privadas en el año 1994 hasta el día de hoy. Muchas gracias por su información. Ahora de total, chicos. Bueno, chicos, ya esto está prácticamente para finalizar. A Yajaira la maquilla Kylie Jenner. Accesorios de corva. Vamos con el representante de cada uno. Mierda. La rota definitiva. Yo quiero ver con qué van a salir ahora. Al señor Darío por ganar este partido. ¿Quién le tiene fe al señor Darío? ¿Quién le tiene fe a Luz? Vamos por el empate, caballeros. Así como se le quitó ahorita. Bueno, como ellos nos dijeron al comienzo, se enfrenta la experiencia aquí con Luz, que es lo mejor, y el señor Darío, que representa el liderazgo y la experiencia que es los chicos. Bueno, vamos con la pregunta. Por favor, explique con sus palabras el proceso para crear una zona franca. Esta es una pregunta difícil, ¿no? Muy bien, señor Darío, dele. Ahí estamos. Lo primerito que piden para poder crear una zona franca es que tenga por lo menos el área, tiene que ser por lo menos 20 hectáreas continuas. Pero fíjense que mira cómo son las cosas, no solamente continuas, sino que salió un decreto del 2007 que también varía como continuo si aunque hubiera una vía pública, es decir, una carretera, o algún accidente geográfico que pareciera o hiciera discontinuo a la tierra, pero si privadamente hacía un túnel o un puente que comunicara la área y la pudiera cerrar, entonces era válido también como continuo. Eso es lo primero. Lo segundo, tiene que crearse una persona jurídica por primera vez aquí en el país o una compañía extranjera que hiciera como si fuera una sucursal aquí en Colombia, en nuestro país. Lo otro, y bien importante, era también que tenía que hacer un cerramiento en toda el área que ya estaba estipulada para la zona franca. Tenía que tener estudios de factibilidad también, económicos, financieros, estudios de factibilidad técnicos, estudios de factibilidad
comercio. También. Excelente, Y señor. hay otra cosa, por eso Importante, el desquite tiene que ser conjunto. Claro. Otra de las cosas también que es necesario para crear zona franca es que después de creada, durante 5 años, en 5 años tener por lo menos 5 usuarios que sean parte de esa zona franca durante esos 5 años. Tiene que tener 5 usuarios por lo menos. Y lo otro también, en el caso de que la zona que haya delimitado para la zona franca no sea propia, tiene que tener un contrato, tiene que anexar un contrato donde se le esté permitiendo hacer uso del territorio donde está. Y además de eso, tiene que tener un plan maestro que tiene que presentar. Todo eso, muchachos, para crear una zona franca. Me parece que esto, señor Gallo, también tiene que contar con la infraestructura. Si usted me ganó primero y bueno, ya está la oportunidad. Empate, ¿cómo vamos? Vamos, chicos, vamos 3-3. Es un empate hasta ese momento. ¿Quién ganará? No sabemos. Entonces, vamos a despejar el área para la ronda 2. Lo que viene, que está presente, solo guerreros, esa es mi gente. Vienen llegando, vienen guerreando, porque la noche está comenzando. Que el concursante principal no va a hablar en ningún momento. Y dependiendo de los conceptos que lance su compañero, él tendrá que adivinar de qué palabra se trata. Exactamente. Van a participar los tres Concursantes. van a participar los tres concursantes, De pero cada no al equipo. mismo tiempo. De cada equipo. Van a participar primero las mujeres y después van a participar los hombres. El ganador lo determina quien responde las 3 preguntas que les asignamos a cada equipo más rápido. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Muy bien. Entonces, ¿el equipo se está preparando todavía? Se prepara el equipo de las mujeres para perder. Qué pena contigo, por favor. Sofi. Los chicos, por lo que veo, se están preparando, así que demos comienzo a las mujeres. Chicas, por favor, ubíquense. Ana, permítame darle un dato curioso sobre las zonas francas. El éxito de esta se debe a la localización geográfica, es decir, que está cerca de puertos, está cerca de poblaciones, de industrias, es la cosa. Por estabilidad política y social, por tener una eficiente administración y por tecnología y capacitación del talento humano. Ojo, chicos, eso es lo que determina el éxito de las zonas francas. ¿Nos seguimos preparando, chicos? Y hablando de Las eso, de chicas. zona franca, nuestro Adelante. departamento del Atlántico es un departamento muy importante en esta materia. Contamos como anteriormente había dicho nuestro concursante, el señor Darío, contamos con varias zonas francas y estas zonas francas son muy importantes a nivel nacional. Tenemos la zona franca de Galapa, que es una de las que mayor importancia ha cobrado en los últimos tiempos. Interesante. Galapa, ¿quién lo dirige? ¿Quién lo dirige? ¿Quién lo dirige? Galá. Yo vivo en Galapa, ¿oyeron? Yo creo que ya lo Y no solo- No eres galapero. Y no solo Galapa, teniendo en cuenta que Galapa hace parte del área metropolitana de Barranquilla, el que ha sido el distrito que más ha aportado y crecido en los últimos tiempos en Colombia, también contamos con la primera zona franca médica a nivel nacional en el municipio de Puerto Colombia Atlántico. ¿Quién ve a puerto? Y por último, recientemente la DIAN ha elevado a zona franca el parque industrial de el municipio de Malambo. ¿Quién ve balance? Y un dato curioso que tal vez le interese a algunos, incluyendo al al señor representante de Coljuegos, Antonio Juan Lambres, que en estos momentos en la zona franca de de Malambo, está buscando personal en todas las áreas de trabajo. Galapa. Galapa. Ay, near. Así que envíen ya sus hojas de vida. Pasa el correo. It's near to my house. Publicidad patrocinada. Yes, por my Zona friend. Franca. Bueno, chicos, me parece que las niñas ya están listas. ¿Están listas, chicas? Acomódense en sus respectivos puestos. Ya saben cómo funciona. El equipo que logre responder sus 3 palabras lo más rápido posible será el ganador. Cada una tiene una palabra que ellas
poder. ¿Están listas, chicas? Sí, listo. ¿Listas? Comenzamos. Es una zona geográfica también conocida como multiempresarial. Es como si fuera un parque industrial. No, pero sí, es una zona franca, pero es un tipo de zona franca. Es decir, que además de eso, hay muchas empresas ahí. Tiene más o menos, mínimo tiene que tener como 20 hectáreas para funcionar. Es administrada por un usuario operador. La permanente. ¡Sí! ¡Bravo! Sigue. Acomódense. Esa zona franca es autorizada para realizar eventos. ¿Un centro de eventos? No. No, eventos como seminarios, congresos, exposiciones, ferias. O sea que va de vez en cuando. Ajá. Pero tienes que decir el nombre. Te doy un ejemplo, la Plaza Mayor de Medellín. No sabes. Bueno, esta plaza hace anualmente eventos como Expodental. Mira, los eventos tienen que ser para contribuir a la economía o al comercio internacional. Cuidado, yo No sabes. Del tiempo. Pero te voy a explicar lo que hace con Expodental. En la Plaza Mayor es ese tipo de zona franca. Anualmente hacen el evento Expodental. En ese evento vienen expositores de Canadá a comercializar sus productos, que en este caso son del sector odontológico. ¡Bravo! Mucho tiempo. Ya te tiempo de mora. No se preocupen, jóvenes. Al final, Anonymous será quien diga qué equipo se lleva este punto. Bueno, este tipo de zona franca está limitada en un territorio nacional, pero el tratamiento en cuanto a la parte tributaria, en cuanto a la parte de comercio exterior, se trata de una manera diferente a la otra tipo de zona franca. Es la que solamente tiene un usuario, solamente tiene una única empresa, también se llama unipersonal. Ah, ok. Es como la zona permanente, es como si fuera la permanente, pero esta es permanente especial. ¡Listo! Terminaron. Que está presente, solo guerreros, esa es mi gente, vienen llegando, vienen. Chicos, con un muy buen tiempo, vamos a ver qué tienen los chicos por ofrecer. Adelante. Oigan, animen a su equipo. Muy bien. ¿Están listos, chicos? Listo. Empezamos a la de 1, 2, 3. Persona jurídica autorizada para dirigir, administrar, promocionar y desarrollar zonas francas. Ya puede ser una o varias. Además también está autorizado para controlar todas las operaciones de comercio exterior. También está bajo la función pública aduanera, que le permite ejercer un control sobre este territorio. Esta es la palabra, ya le grito operador. Esa es operador. Fuerte, que te escuchen. Por aquellas personas jurídicas Que la cámara vea, chicos. que tienen la facultad de poder instaurarse como están instaladas de manera exclusiva en una o varias zonas francas que pueden producir bienes, ya sea transformándolo, produciéndolo, elaborándolo, ya sea con materia prima o servicios o productos ya elaborados. Industrial de bienes. Esa. Anónimos lo lleva, profesor. Eso hace Anónimos. Ya van a conocer a Anónimos. Facilito, hermano. Mira que ya estamos ganando. Este es desde el empate, mira. Esta que te tocó a ti es lo siguiente. Cumple con, tiene estas actividades. La primera, logística, transporte, manipulación, distribución, empaque, reempaque, envase, etiquetado, clasificación. También hay telecomunicaciones. Hay muchísimo.
porque es multiusario. Telecomunicación. Telecomunicaciones también, está investigación científica, tecnológica y algo bien importante, asistencia médica, odontológica y en general en salud, turismo, hay recuperación de limpieza, de reparaciones, hay también de ser soporte técnico también, hay de todo aquí. A ver. ¿Ese es de servicio? ¿Servicio qué? Ese es industrial de servicio. Por favor, ¿quién creen que se demoró menos? ¿Las mujeres o los hombres? ¡Nosotros! Yo también pienso que nos demoramos menos los hombres. Yo no, me parece que las mujeres por muy lejos. No te Las otras hicieron Ya hicieron trampa. El niño dijo una palabra Creo que llegamos. Todos dijeron la palabra del cartel. Bueno, chicos, creo que llegamos a un momento de controversia. No nos podemos poner de acuerdo y no tenemos forma de probarlo. Entonces, aquí va a entrar Anonymous a jugar su papel. Ya que pues no tenemos forma de aclarar este punto, él va a decidir el desempate. Vamos a ver qué tiene que decir Anonymous. Cuéntanos. La decisión sobre el equipo ganador con menos tiempo la tengo yo, Anonymous. ¿Y cuánto me cuesta decirle a ambos equipos que ninguno es el ganador? Tenemos un empate entre chicos y chicas. Para definir el ganador requiero la presencia de ambos presentadores que harán las veces de representantes de ambos equipos, Snyder para los hombres y Silvana para las mujeres. El juego será el siguiente. Haremos lo mismo que en la primera sesión, es decir, preguntas y tortazos. Y se hará la siguiente pregunta. A sus posiciones, por favor. ¿Cuál es la zona franca comercial? La respuesta de Snyder es correcta. El punto se lo llevan los hombres. Felicidades. Dale la cara. Dale con el pote. Así las cosas, Anonymous desempató a los equipos y va ganando el equipo de los hombres. Esto se va a arreglar enseguida. Vamos. Con la tercera ronda. Mario, permítame explicarlo. El último juego del día de hoy de nuestro evento se llama La Gallinita. Muchas gracias. ¿En qué consiste este día? Habrá un grupo de globos en el juego. Los participantes buscarán ese grupo de globos. ¿Y qué pasa con los que revienten los globos? ¿Qué pasa? El que reviente sus globos de su respectivo color en la mayor mientras más rápido lo hagan, ganarán la ronda para su equipo. Al final, tendrán la oportunidad de recibir bonificaciones, dando información que conozcan acerca de la zona franca. Chicas, ¿están dando la voz? Chicas y chicos, elijan por favor un representante. Estoy en personal. Yo la que le gusta en personal. ¿Quién va a ir por las chicas? Un aplauso para mí. Una persona reformada. Calvi, por favor, véndese los ojos. Bueno, se me olvidó decirles. Los chicos y las
Excelente, el representante de cada uno pase adelante. El de los niños está viendo. Le dan vuelta. Andrés está viendo. Qué pena, me han hecho una aclaración en cuanto a las reglas técnicas. Cada equipo tiene que explotar las compras de su equipo contrario. Dentro encontrarán la información que se va a realizar al final del juego. Tendrán ellos que adivinar. ¿Listo? ¿Estamos listos para empezar, chicos? Y en asumir Denle vuelta, con sabiduría. Empecemos. 1, 2, 3. A la derecha, Andrea, a la derecha, sigue, sigue. Ahí, 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 Completamente de acuerdo. Ok. La regla clara. La regla clara, chocolate fresco. Por chantilly fresco. Ya se cambió el dicho, yo lo conocía como cuentas claras. Pero estamos aquí con una cosa de cambio, de renovación, de una cosa nueva. Innovación. Entonces, chicos, como premio a las chicas ganadoras se les va a dar la oportunidad de obtener puntos adicionales dándonos información que ellas conozcan importante sobre la zona franca. Chicas, ¿tienen algo que decir? Sí. Bueno, Luz, ¿tiene algo que decir? Sí. ¿Cómo saben? Yo solamente. Ella es la Entonces, dentro de los beneficios que están dentro de la zona franca, los beneficios tributarios, es que ellos cuando realizan compras internacionales no pagan ni aranceles ni IVA. Cuando realizan compras locales no pagan IVA. Y además, cuando realizan la compra de activos fijos tampoco pagan IVA. Sí, chicas, excelente información. Mientras que ningún de los sabía, los hombres no. veo, Marta. ¿Alguien más tiene algo que decir? Espera, los niños también quieren decir cosas. Bueno, vamos a otorgarles por lástima unos punticos de ventaja. Adelante, chicos, si tienen algo que decir. Me imagino que van a hablar también del tema que estábamos hablando, Luz, de los beneficios. Solo pregunto. Yo. Era tuyo. Que tenemos también beneficios como tener acceso a la financiación, ¿cierto? Por parte de proveedores sin la necesidad de constituir depósitos, es decir, no están pidiendo un depósito. Eso es uno. Otro, el plazo máximo de 180 días estipulado para el giro de divisas rige a partir de la fecha de nacionalización de la mercancía. Eso es algo también a favor. ¿Qué más? Posibilidad de manejar divisas y pesos por las compras y ventas entre residentes de Colombia y la zona franca. Excelente información, chicos. ¿Algo más? Antes de iniciar el programa, ¿te acuerdas que estábamos hablando sobre las zonas francas en Brasil? Sí, claro. ¿Tienes algo que decirnos? Ah, sí, la zona franca. Sí, es que la
las tarjetas me fallaron en ese momento, pero claro que lo tengo. Aquí está. Anónimo. Ah, sí, que Brasil existen diferentes tipos de zona franca, entre las cuales están las de internación. Estas se originaron principalmente en Brasil para que tengan este dato curioso en sus mentes. Listo, ¿algo más que tenemos? Y esas zonas francas de internación que nacen en Brasil es porque todo, absolutamente todo, es decir, el 100% de lo que se produce en esa zona franca, que se llama de internación, es destinado para la venta en el territorio nacional, es decir, en el territorio del país donde se encuentra esa zona franca. De internación, exacto. Listo, chicos, Andrés tenía algo que decir anteriormente. Bueno, los beneficios del comercio exterior es que a estos no se les exigen pólizas, tampoco les exigen permisos para desarrollar operaciones nacionales y tampoco se les quita un porcentaje de nacionalización de productos, de bienes y productos. Excelente, Andrés, muchas gracias por ese aporte. Bueno, me parece que... También quiero aportar un poco también porque también hay beneficios como excepción del IVA, excepción de aranceles también. Eso es bien interesante y provechoso también para las personas que incluso estos usuarios no pagan IVA para materias primas. Eso es importante también. O sea, para materias primas que vayan a hacer o utilizar en su compañía o negocio, no tienen que pagar IVA también. Es interesante también eso. Otra cosa que quería también decir era un poco acerca de las sanciones, que existen sanciones en la zona franca que se incurren aquellos usuarios operadores o asociados con subcomisiones. Existen sanciones que son entre gravísimas, graves y leves. Y en estas, las gravísimas se exige una multa de 50 salarios mínimos legales vigentes, para las graves 20 salarios mínimos legales vigentes y para las leves 5 salarios mínimos legales vigentes. Bastante claro. Algo más que aportar por ambos equipos, los chicos no quieren perder y están dando datos muy interesantes. También tenemos beneficios de tipo cambiario. El primero es que se tiene la libertad cambiaria, que consiste en que las empresas deciden si monetizan o no sus divisas. También tienen la libertad de repatriar sus utilidades. Otro beneficio de las zonas francas es que pueden adquirir financiamiento con sus proveedores sin constituir un depósito. Y por último, podemos decir que una libertad cambiaria es que pueden tener transacciones de compra y venta entre residentes y zona franca a través de divisas o pesos. Amén. ¿Algo más? Bueno, amor, me parece que aquí todo está dicho. Creo que ambos son un género fuerte en materia de zona franca, si me preguntan. ¿Estás de acuerdo? Así es. Antes de que Anónimo nos dé el veredicto final sobre qué equipo es el ganador, vamos a ver un video sobre los Incoterms. Adelante. Hola, mi nombre es Felipe. Soy estudiante de la carrera Auditoría Nivel 3 del CFT San Agustín. Junto a mis compañeros les daremos a conocer qué son los Incoterms. Los Incoterms permiten definir con exactitud hasta qué punto y momento el exportador es responsable de la mercancía y en qué momento se transfieren los riesgos de pérdida o daño al comprador. A su vez, estos especifican de manera concreta los documentos que deberán presentar y tramitar comprador y vendedor en las distintas fases de la operación de exportación. Al momento de elegir cualquier Incoterms, el exportador se obliga a entregar la mercancía en el plazo y lugar convenido, en el contrato de compra-venta, como también tiene la obligación de enviar con la debida anticipación y con los documentos correspondientes, detallando las obligaciones del exportador como también los factores que influyen en el precio del producto exportado. Incoterms Export, en fábrica. Se utiliza cuando el exportador solo se limita a poner las mercancías a disposición del importador en sus propias instalaciones. La responsabilidad del exportador se reduce a proporcionar la mercancía convenientemente empaquetada y embalada. En ese momento tiene lugar el acto de entrega de las mercancías y por lo tanto la transmisión de los costos de riesgo del exportador al importador. La carga también es responsabilidad del importador en el vehículo que haya contratado. Este tipo de Incoterms se utiliza principalmente por aquellas empresas sin experiencia en el comercio internacional o que carecen de infraestructura comercial en el exterior. Este es el único Incoterms en que el importador se responsabiliza por los trámites de exportación. Incoterms FAS, franco al costado del buque.
Este Incoterm se utiliza solo en el transporte marítimo y significa que el exportador asume los costos y riesgos del transporte hasta el muelle donde está atracado el buque contratado por el importador. En este momento se produce la entrega de la mercancía y la transmisión de los costos y riesgos. En tanto, si se produce un problema durante la carga, el importador es quien debe asumir la responsabilidad. Franco a bordo. Se utiliza solo en el transporte marítimo. Significa que el exportador es responsable de los costos y riesgos de transporte hasta que la mercancía sobrepasa la borda del buque. Es en ese momento que se produce la entrega de la mercancía y la transmisión de costos y riesgos. En la modalidad franco a bordo, si se produce un problema durante la carga antes de que la mercancía sobrepasa la borda del buque, el responsable será el exportador. Incoterm FCA, franco transportista. Significa que el exportador se responsabiliza de los costos y riesgos hasta que pone la mercancía a disposición del transportista principal en el lugar acordado con el importador. Si la entrega se produce en el establecimiento del exportador, este queda obligado a cargar las mercancías en el vehículo del importador. En ese momento se produce la transmisión de responsabilidades. Si la entrega se produce en otro lugar, el exportador cumple con su obligación cuando pone la mercancía sin llegar a descargarla a disposición del transportista contratado por el importador. En ese momento se produce la transmisión de responsabilidades. Incoterm CFR, costo y flete. Se utiliza solo en transporte marítimo. Significa que el exportador se responsabiliza de los riesgos de transporte hasta que las mercancías sobrepasen la borda del buque. Hasta aquí, toda la situación es idéntica a la vista anteriormente en el Incoterm franco a bordo. La diferencia está en los costos, ya que ahora el exportador está obligado a contratar al transportista y asumir el costo del flete. Incoterm SIF, costo, seguro y flete. Se utiliza solo en transporte marítimo y significa que el exportador es responsable de los costos de transporte de la mercancía hasta el muelle, su carga en el buque y el flete hasta el puerto de destino. Es en ese momento cuando se produce la entrega de la mercancía. A partir de ahí será el importador el que asuma los costos. En cuanto a los riesgos, son responsabilidad del importador a partir de que la mercancía traspasa la borda del buque. No obstante, los riesgos de transporte están cubiertos por una póliza de seguro contratada por el exportador a beneficio del importador, quien como asegurado, en caso de pérdida o deterioro de la mercancía, reclama directamente a la compañía aseguradora. Incoterm CPT, transporte pagado hasta. Este Incoterm se utiliza en operaciones multimodales. El exportador es responsable de los costos de transporte o los medios que sean necesarios hasta el punto de destino de las mercancías. En cuanto a los riesgos, son responsabilidad del importador a partir del momento que se produce la entrega de la mercancía al primer transportista. Incoterm SIF, transporte y seguro pagado hasta. Es prácticamente igual que el anterior. La diferencia es que en este caso el exportador debe contratar una póliza de seguro a beneficio del importador, que es el asegurado. También es similar al SIF. La diferencia es que el SIF se utiliza en transporte marítimo, mientras que el término SIF se aplica a cualquier modalidad. DAT, entrega en terminal. Se utiliza para todo tipo de transporte. El exportador se hace cargo de todos los costos, incluidos el transporte principal y el seguro, que no es obligatorio hasta que la mercancía es descargada en el terminal convenido. También asume los riesgos hasta ese momento. El concepto terminal es bastante amplio e incluye terminales terrestres y marítimos, aeropuertos, puertos, zona franca, etc. Por ello, es importante que se especifique claramente el lugar de entrega de la mercancía y que este lugar coincida con el que se especifique en el contrato de transporte. Terms DAP, entregado en un punto. Se utiliza en todo tipo de transporte. El exportador se hace cargo de todos los costes, incluido el transporte principal y el seguro, que no es obligatorio, pero no de los costes asociados a la importación, hasta que la mercancía se ponga a disposición del comprador en un vehículo listo para ser descargado. También asume los riesgos hasta ese momento. Incoterm DDP, entrega con derechos pagados.
El exportador paga todos los gastos hasta dejar la mercancía en el punto convenido en el país de destino. El comprador no realiza ningún tipo de trámite. Los gastos de aduana de importación son asumidos por el vendedor y el tipo de transporte es polivalente, lo que quiere decir que puede ser cualquier tipo de transporte principal. Bueno, espero que les haya quedado claro. En resumen, un Incoterm representa un término universal que define una transacción entre importador y exportador, de forma que ambas partes tengan claro los costos, los riesgos y responsabilidad. Compañeros, estamos con Diego Ochoa, director de operaciones de Zona Franca, para que nos ayude en nuestra clase a responderle lo que el profesor quiere que investiguemos. Bueno, muchas gracias precisamente por la invitación, por esta actividad académica y prestos pues a apoyarlos en lo que necesiten. Entonces no sé si arrancamos con las preguntas. Sí, claro. Estamos. Y vamos a ir leyendo una por una. La primera es, ¿cuál es la ley marco de las zonas francas? Aquí es importante dejar claro que las zonas francas estamos en el marco de la ley 1005 del 2005. Si bien las zonas francas existen ya hace algunos cuantos años, es a partir de este año que con esta ley se le dan más beneficios a aquellas empresas que se instalan dentro del parque, haciéndolo más atractivo. Tan atractivo que iniciamos en 2005 casi con 10 zonas francas y hoy en día tenemos más de 100 zonas francas aprobadas en todo el país. La segunda pregunta de explicar los incoterms. Aquí hay que dejar claro que en un proceso de negociación de una importación o de una exportación, los términos de negociación internacional no varían en una zona franca como estar fuera de ella. Entonces, digamos que en este sentido, los términos de negociación funcionan exactamente igual como si se estuviera por fuera de la zona franca. Con relación a la tercera pregunta, que cuáles son los procesos que se llevan a cabo en las zonas francas, vamos a verlo desde dos puntos de vista. Procesos en cuanto a las empresas que se pueden instalar en una zona franca, para el caso de Zona Franca La Cayena, que es una zona franca permanente. Estamos hablando de empresas que se dedican a actividades industriales de bienes, es decir, de producción, transformación o ensamble de productos. Hablamos de empresas que se dedican a actividades de servicios, creo que su nombre ya lo indica absolutamente todo, y actividades comerciales en las que se enmarca la comercialización de productos y el almacenamiento de los mismos. Esa es la primera óptica de lo que se puede hacer en la zona franca, especialmente en una zona franca permanente. Ahora, viéndolo desde el segundo punto de vista, cuando hablamos de proceso, es cuáles son los pasos que deben surtirse para que la mercancía ingrese o salga de la zona franca. Estamos hablando que previo al ingreso de la mercancía, el usuario calificado o la empresa instalada tuvo que haber diligenciado un formulario de movimiento de mercancías. Este es un documento que en régimen franco nosotros elaboramos para poder autorizar y darle el visto bueno al ingreso o la salida de cualquier carga. ¿Correcto? Entonces, primero se diligencia el formulario de movimiento de mercancías, queda en un estado aprobado, y a partir de allí es que el conductor se puede acercar ya a las instalaciones de la zona franca, ser pesado, descargar la mercancía, sale el vehículo y el usuario de la zona franca informa finalmente cuál es la cantidad de la mercancía que recibió, y con eso nosotros damos por ejecutada o concluida la operación. ¿Vale? En la cuarta pregunta, ¿cómo se hace para montar una zona franca? El proceso completo y detallado quizás es un poco complejo, no es un proceso que tome semanas, en realidad toma varios meses. Pero en resumidas cuentas, primero que todo va a haber un proponente, va a haber una empresa que decide ser zona franca. Aterrizándolo a nuestro caso, Zona Franca La Cayena, que es una zona franca permanente, es decir, que es multiempresarial. Nosotros somos un espacio que recibe todo tipo de empresas y actividades económicas. Entonces, en su momento, Zona Franca del Caribe presentó a la Comisión Intersectorial de Zonas Francas, es un órgano pues, del gobierno que tiene varias entidades, entre las cuales se encuentran ministerios, DIAN y entre otras entidades, y nosotros presentamos en su momento un plan general de desarrollo de Zona Franca. Eso en otros términos es un plan de negocios que implica una viabilidad jurídica, una viabilidad técnica, una viabilidad financiera, todos los componentes de un plan de negocios que van a asegurar que en el tiempo sea un proyecto que tenga un impacto socioeconómico muy importante para la región. Una vez es presentado ya la Comisión Intersectorial, ya pues la norma ha cambiado, pero en su momento era el Ministerio quien expedió una resolución declaratoria diciendo que oficialmente este espacio y esta empresa pues van a encargarse, pues son zona franca y va a haber un usuario operador, es decir, un administrador de parque. Hoy en día se presenta simplemente a la Comisión Intersectorial de Zonas Francas y después es el Ministerio
quien emite la resolución declaratoria, dando pues vía libre a la instalación y puesta en marcha de la zona franca. ¿Cuáles son algunos de esos requisitos que como zona franca para constituir la zona franca? Correcto. Alrededor de la viabilidad financiera hay que presentar estados financieros sólidos, correcto, que proyecten en el tiempo no solamente ventas, sino también una generación de empleo y un impacto en cuanto a inversiones, a nuevas inversiones, porque recordemos que las zonas francas consisten en generar nuevas inversiones y nuevos empleos. Financieramente tenemos que demostrar que efectivamente ese proyecto tiene ese impacto, ¿correcto? Jurídicamente hay que presentar títulos jurídicos de disposición del terreno y bueno, una serie ya de detalles un poquitito más ¿Un monto mínimo con respecto a la parte financiera? No, en la parte financiera no existe un monto mínimo de inversión. Lo que sí existe son mínimos, por ejemplo, de espacio. Una zona franca permanente requiere un mínimo de 20 hectáreas. Y de ahí en adelante pues ya es todo lo que se desea invertir en ese proyecto. A nivel, por ejemplo, de impacto socioeconómico, tenemos que medir cuántos empleos esperamos nosotros generar en la zona franca, y eso es en definitiva lo que le va a llamar la atención a la Comisión Intersectorial de Zonas Francas y va a decir es o no es viable instalar la zona franca. Eso es, en resumidas cuentas, parte de lo que es el proceso, porque efectivamente un plan maestro es un documento muy extenso, sí, claro, donde tiene que quedar bien soportado el propósito de la zona franca que se quiere instalar. La siguiente pregunta es sanciones en zona franca. Bueno, las zonas francas tienen lo bueno, correcto, que son una serie de beneficios tributarios aduaneros. Nosotros, para efectos de importaciones y exportaciones, es como si estuviéramos fuera del país y queremos dimensionarlo de otra forma. Y todos estos incentivos se dan precisamente para motivar al sector real a que invierta, a que genere empleo, a que tenga sus actividades económicas en estos parques, a que las utilice como unas plataformas, no solamente para el mercado nacional, sino también para el mercado internacional. Y con lo bueno vienen las responsabilidades. Yo pienso que más allá de hablar de sanciones, vienen una serie de responsabilidades. Si uno quiere resumir las responsabilidades, estamos hablando de tener la casa ordenada. Si usted quiere entrar a una zona franca, usted debe tener claro que usted está siendo regulado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, está siendo regulado por la DIAN también. Es más, hay funcionarios de la DIAN instalados en la zona franca permanentemente. Entonces, eso implica que usted tiene que ser una persona, muy organizada. No se le exime a usted la responsabilidad por la omisión. Entonces, usted tiene que ser una persona adicional de organizada con conocimiento del régimen franco. Eso también es muy importante. Y las infracciones podemos decir que llegan, por ejemplo, ya sea vía causales de pérdida de calificación, ya sea vía por los movimientos de mercancía que usted está haciendo en la zona franca, pero eso es básicamente por incumplir las formalidades que ya están establecidas por normatividad. Entonces, como yo le digo, la responsabilidad no se exime por el grado de omisión. Entonces ahí es muy importante que la gente que llegue a la zona franca pase por un buen proceso de inducción, entienda muy bien cómo es la dinámica, cuáles son las formalidades, los pasos que hay que seguir y cumplirlos, ¿sí? Quizá no se trata de que se hacen las cosas más difíciles, porque a veces pueden plantearse como que esto es distinto. Pero en resumidas cuentas, ya después de varios años de haber trabajado con varias empresas o muchas empresas en zona franca, podemos concluir que el régimen franco ayuda muchísimo a organizar precisamente la casa también, ¿correcto? En las zonas francas recibimos, por ejemplo, pequeñas y medianas empresas, y no necesariamente todas ellas cuentan con un sistema de gestión que les permite llevar trazabilidad y una línea en sus operaciones, y eso es precisamente lo que ellos comienzan a desarrollar en la zona franca. Entonces, más allá de hablar de sanciones, que efectivamente existen, como si existen beneficios, existen una serie de responsabilidades, es importante dejar claro que eso obedece básicamente al orden que nosotros le vayamos a imprimir a nuestra organización adentro de una zona franca. La siguiente pregunta que tengo acá: ¿cuál es la diferencia entre una zona franca y una agencia de aduanas? Recordemos que una zona franca es un espacio geográfico, correcto, donde se desarrollan actividades industriales, de bienes y de servicios, y se tienen los beneficios tributarios aduaneros. Esa es la definición de una zona franca, es un espacio, correcto. Asociémoslo quizás a una forma de parque industrial, para el caso de las zonas francas permanentes, que es el caso de Zona Franca La Cayena. Y allí llegan muchas empresas y desde ahí se instalan y comienzan sus procesos productivos, sus
De hecho, sí, el parque industrial ese se llamaba de Maramo, inicialmente se llamó parque industrial. Correcto. Y entonces, ya en la zona franca, vas a ver que no es únicamente el hecho de que sea un parque industrial, yo simplemente traigo el término para que se entienda bien cómo es el espacio, pero ahí en adelante los beneficios y los valores agregados que, por lo menos para el caso de zona franca La Cayena, lo hacen sumamente atractivo, es decir, es una oportunidad de inversión sumamente atractiva. Después, la agencia de aduanas, entiéndase como una empresa, una organización que lo que hace es ser las veces de intermediar básicamente entre un importador o un exportador con la entidad del Estado o la autoridad aduanera que entendemos que es la DIAN, ¿correcto? Entonces, para efectos de pagos de impuestos por una importación, acudimos a una agencia de aduanas para que nos haga el trámite y nos represente, ¿correcto? Nos representa a nosotros como importadores en un ejercicio de importación. Claro. Y hace los trámites, papeles, lo correspondiente para que la carga ya quede en libre disposición, es decir, ya pueda ser comercializada o utilizada como materia prima. Entonces digamos que son fines totalmente distintos. Una zona franca es un espacio geográfico delimitado y una agencia de aduanas es una empresa que nos representa ante la DIAN. Perfecto. No sé qué otra inquietud teníamos por ahí. Dice, bueno, enumerar las zonas francas de Barranquilla. A ver, las zonas francas que yo tengo conocimiento en Barranquilla, tenemos uno, obviamente, zona franca La Cayena, que está ubicado muy cerquita del corregimiento de Juan Mina. Tenemos zona franca Barranquilla, que está al lado del puerto, tenemos zona franca Sofía, tenemos zona franca Palermo y tenemos zona franca Porto Azul, ¿correcto? Que es una zona franca permanente especial. Valga la pena también aclarar. Una zona franca permanente especial se caracteriza porque es uniempresarial, es decir, una empresa con un músculo financiero muy importante decide hacer las inversiones y generar los empleos de esta misma empresa sola y para desarrollar pues, su reto social. Obviamente no es una figura para todas las organizaciones porque esa sí tiene unos compromisos de inversión de empleo bastante importantes, pero para las empresas más que tienen otro tipo de proyección suelen acogerse a este tipo de modelo de zonas francas permanentes especiales. Esas son las que yo tengo. Bueno, en verdad que muchas gracias por la información que nos diste, la verdad que es muy valiosa y bueno, qué bueno haber tenido este contacto porque la verdad que nos ha enriquecido muchísimo. Dale. Y sé que nos va a servir a muchos de los compañeros que estamos viendo esto. Dale, muchas gracias por la invitación, a la orden, cualquier cosa que se necesite pues, de la universidad, para efectos académicos nosotros estamos obviamente abiertos a poder aportar nuestro granito de arena.